Recuerda que puedes escuchar los mensajes de los domingos en formato podcast en iVoox y Spotify. Visita nuestro canal de YouTube y descubre contenido nuevo cada semana. Y no te pierdas nuestros planes de lectura devocional en la app de YouVersion. Que el Señor les bendiga. Entonces me gustaría compartir una palabra, si me acompaña, al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 13. Dice así, del versículo 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí. Después leeremos otros versículos. Pero usted sabe, hay una iglesia que fue modelo y esta es la iglesia de Antioquía. Si es hasta el día de hoy que se buscan modelos en la Biblia, la primera iglesia que comenzó a hacer misiones fue la iglesia de Antioquía. Y a mí hay cosas que me llaman mucho la atención, porque si uno ve el libro de los Hechos, ¿se acuerda que el Señor, antes de ascender a los cielos, después de su resurrección, Él dijo las últimas palabras importantes? No, todo fue importante de Jesús, pero dicen que las últimas palabras, y yo lo creo, de una persona son las más pensadas, son las que quiere que la gente tenga en mente, ¿no es cierto? Hay quienes antes de morir se reconcilian con otros. Hay otros que dicen, guardaron por muchos años una verdad y antes de morir ellos quieren contar esa verdad y llaman a parientes o se piden perdón. Hay otros que hacen un papel y dicen, esto quiero que quede para tal, que conste. Y Jesús, ¿se acuerda? Las últimas palabras fueron Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos, ¿no? A toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabe que el Señor dijo a los discípulos y a los 500 que se le aparecieron por último, testigos, les dijo, vayan a Jerusalén, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y decía, y recibiréis poder, ¿no? Y este poder me gusta porque, ¿sabes? La palabra en griego es dinamis, ¿no? Usted sabe esto, ¿no? ¿De qué palabra se asemeja al castellano? Dinamita, ¿no es cierto? Una fuerza tan grande. Jesús le estaba diciendo, van a recibir un poder tan fuerte que es para ser testigos. Espérenlo en Jerusalén, ese dinamis de Dios, ese poder. Hay una parte que lo disfrutamos, el Señor nos toca, sentimos su presencia, pero qué lindo es ser consciente de decir, esto es poder, esto que tengo dentro es poder de Dios para ser testigos. Y les dijo eso, fueron los discípulos a Jerusalén, esperaron ahí, fueron llenos, pero se quedaron ahí, ¿se acuerda? Después el Señor permitió una persecución y empezaron a salir y se animaron en medio de la persecución, algunos a hablar, otros no. Algunos le hablaban solo a griegos, solo a judíos, y otros se animaron a griegos. Pero esta primera iglesia me gusta porque habían dos personajes importantes, Bernabé y Saulo. Y se acuerda quién era Saulo, ¿no? Era Pablo antes de ser Pablo, mientras hacía cosas malas, ¿se acuerda? Él perseguía a la iglesia, él mataba. El primer mártir de la iglesia, Esteban, ¿se acuerda?
Lo apedrearon y las ropas estaban a los pies ¿de quién? De Saulo. Y sin embargo acabamos de leer que este Saulo, y todavía le decían Saulo, Dios lo llama a la obra del ministerio para ser misionero. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Todavía no era Pablo, que alguno podría decir, yo me imagino diciéndole, Saulo le recordaba su pasado, su historia, le recordaba tantas cosas. Y sin embargo, ahí pasó algo en esta iglesia. Vamos al capítulo 11, si me acompaña, de Hechos. Capítulo 11, del 19 al 26. Vamos a ir antes de este llamado, a ver qué pasó. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿se acuerda el primer mártir? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Se animaron, los primeros que se animaron, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque, miren qué interesante, versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Wow. Yo no sé si pudo ver quién es Bernabé. Si usted puede en su casa, busque, googlee Bernabé Biblia. Todos los pasajes, Bernabé. Un cristiano que necesitamos hoy verlo, aprender de él. Una persona que la verdad que vale mucho y valió mucho para esa iglesia en ese tiempo. Mire, pasó algo interesante. Es que este Bernabé, como lo leímos, fue a buscar a Saulo, a Tarso. Este Bernabé en la Biblia aparece 3 veces conectando a Saulo con alguien. Entonces aquí sale que lo lleva a la iglesia de Antioquía. Y en el capítulo 13 es cuando Dios llama a Bernabé y a Saulo. En otro pasaje de la Biblia, él lo presenta a los discípulos en Jerusalén. Y él está siempre conectando. Él está siempre ayudando. Hermano, a mí me deja mucha enseñanza. Otro punto importante, cuando se convirtieron los griegos, el versículo 24, dice que enviaron a Bernabé para ver qué pasaba. Y dice que lo enviaron porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y a mí me llama la atención, porque la Biblia tiene que decir que era un hombre bueno, si era creyente. ¿O acaso no todos los creyentes somos buenos? Dígame usted, a ver. No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero la Biblia dice que este hombre tenía una característica, que era bueno. ¡Wow! Hermanos, qué lindo es ver esto en la iglesia primitiva. Hace poquito visité un lugar y me dio tanta pena escuchar de cosas feas entre creyentes, peleas y cosas que desaniman. Pero este era un hombre bueno. Hermanos, era un hombre bueno. Yo creo que tiene que volver a ser una característica de los cristianos, el ser bueno. Quizás en este tiempo en que se acuerdan de nuestra foto, de nuestro nombre,
qué lindo sería que se acuerden y que digan, no me acuerdo de dónde venía ni a dónde iba, pero tenía cara de bueno. Esa mujer tenía cara de buena. Va a una iglesia por ahí, por las naves, la zona industrial, no sé cómo se llama. Se va los martes, haya lluvia, no haya. Pero esa mujer es buena. Ese hombre es bueno. Qué lindo esto, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? Dice el diccionario que la bondad es el buscar el bien del otro, no el suyo propio, sino el buscar del otro. Este hombre hacía eso. Lo vimos, ¿no? Fue a buscar a Saulo y lo llevó. Como lo que dije y lo que usted sabe, Saulo con todo el pasado, él lo fue a buscar y lo trajo. Está bien, se convirtió, Dios le tocó. Pero imagínense que hubieran cristianos muriendo y el cabecilla o parte de ese grupo, ahora hay uno que dice, no, ahora soy cristiano. Se han matado familiares tuyos. Eso es fuerte, ¿no es cierto? Me imagino que Bernabé se estaba ganando enemigos también. ¿Qué estás haciendo, Bernabé? Y encima el tiempo de persecución, porque estuvo el primer mártir, y ahí estuvo Saulo. Dejaron las ropas a los pies de él. Esto quiere decir que él estaba viendo, no se opuso, estaba respaldando eso. Fuerte, ¿no es cierto? Pero este hombre era bueno. A tal punto lo mandaron a ver conversiones y este hombre era bueno. Sabe que me tocó dar una charla sobre los frutos del Espíritu. Y me tocó también esto. Creo que Dios me está hablando primero a mí, sobre el fruto de la bondad. Y usted sabe que dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es gozo, fe, ¿no? Y ahí está bondad también, uno de los frutos. Esa es la Reina Valera, 1960. Pero la Dios habla hoy, dice que la consecuencia natural de estar pegado, de estar en relación con el Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia. Quiere decir que si estamos pegados a Dios, eso va a nacer. Va a nacer. Si nos desconectamos en algún momento y andamos así como estos autos eléctricos, ¿no? Se desenchufó y ahí hasta donde llegue, eso es otra cosa. Dios quiere que estemos enchufados. Y sabe que Dios me habló de una forma especial a mí. Sabe que en Holanda el clima es frío y llueve mucho y gris. Entonces no hay plantas tropicales. Las naranjas las llevan de aquí, de España. Pero hay una tienda, una verdulería que venden frutos tropicales. Entonces un día fuimos con Agar y compramos unos mangos. Entonces qué buenos estaban muy ricos, muy dulces. Entonces me comí el mango, vi por YouTube cómo abrir esta semilla, ¿no? Tiene una costra fuerte, dura. Entonces la abrí ahí y le saqué una semilla grande. Entonces ahí en YouTube decía cómo ponerlo y todo. La planté. Yo tenía una maceta, tengo una maceta así, no muy alta, dentro de casa, ¿no? Entonces ahí estaba esperando, regando y esperando. Y nació ahí el tallito y se quedó la planta así. Es un mango, ¿no? Entonces me puse tan contento. Cuando venía alguna visita le mostraba yo mi planta exótica. No, esto no lo tiene cualquiera. Entonces uno de los Messis un día me dice, papá, tú sabes que ese mango no te va a dar fruto, ¿no? A mí me dolió en el corazón. Yo digo, bueno, ya sé. Se quedó así, chiquitito. Pero a la vez me hizo pensar, ese arbolito
tiene toda la capacidad para dar fruto. Todo. No está modificado, no. Si ese árbol estuviera plantado fuera, en un país tropical, en ambiente justo, echando raíces profundas, daría fruto. Tiene todo el potencial para dar fruto. Pero sin embargo, está aislado. Está dentro, en una macetita, en un ambiente que no es el que corresponde. Entonces a mí me hizo pensar esto. El Señor quiere que demos fruto. Esto que le contaba. Pero a veces podemos sentirnos que estamos como en una maceta. La maceta es linda porque la podemos mover. Si molesta acá, la ponemos allí. Podemos manejarla como queremos. Pero nunca llega a tomar los nutrientes de la tierra, la riqueza de la tierra. Nunca llega a echar raíces profundas. Nunca llega a tomar todo lo que necesita. Ese arbolito pudiera hacerlo, pero está en una maceta. Ese arbolito necesitaría un ambiente tropical, un ambiente que ayude a que el fruto crezca, que dé mangos. Pero sin embargo, ahí estamos nosotros, con la calefacción, en invierno, cuidándolo. Hermanos, ¿será que en nuestra vida, si hay a veces que no vemos este fruto? ¿Le pasa? Quizás por tiempo o temporada decimos, no veo la bondad de mí. Me sale otra cosa que no es bondad. ¿Será que le tenemos que decir, Señor, ya no quiero estar en una maceta, quiero echar raíces, quiero plantarme donde tú me estás poniendo, quiero comprometerme, quiero dejar que tú me bendigas, yo quiero estar en un lugar fijo? Es ahí cuando Dios nos empieza a bendecir. Estando de un lado para el otro, como esa macetita, hermanos, no llegamos a dar fruto. Me imagino a esos árboles plantados, ya no deciden. Dicen, estoy acá, me planté y acá, hasta que el Creador lo decida. Y es ahí cuando empiezan a dar fruto. Hermano, y el ambiente, necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos ese ambiente. Necesitamos estar en oración. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos estar conectados. Y ese fruto va a nacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, qué importante es esto. Incluso si esta noche, esta tarde, haya alguno que diga, Señor, yo quiero que podes alguna rama. Si hay ramas que están feas, Señor, pódalas. Yo quiero ser bueno. Yo quiero mostrar cómo fue este hombre. Yo quiero que se recuerden de mí como bueno. ¿Sabe que estuve en un lugar donde se estudia la Biblia, en otro país? Y alguien me dijo, un estudiante me dijo, ¿saben que me han dicho que no conviene ser muy bueno? Y yo dije, ¿qué? ¿Usted se acuerda? Nuestro Dios es bueno. Y a Jesús le dijeron, Maestro, si somos hijos de nuestro Padre, tenemos que ser buenos. No cabe otra, hermanos. Dios quiere que seamos buenos. Y este hombre, Bernabé, era bueno. Fue a buscar a Saulo, se la jugó, lo trajo a la iglesia. Hermanos, y dice la Biblia, este era un hombre bueno. Me gusta ver esto, hermanos. Yo le quiero animar. Esta iglesia era pionera porque estaba haciendo algo que otros no habían hecho nunca. Era la primera iglesia misionera. No había un manual, no había un libro, no había alguien que lo haya hecho antes, que eso facilita las cosas. ¿Sabe lo que hizo esta iglesia?
oraba y ayunaba. Estaba conectada. Hermanos, necesitamos conectarnos con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esta iglesia escuchó al Espíritu Santo que les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Saulo llevaba 1 año, dice la Biblia, ¿no? Estuvo 1 año ahí. Wow. ¿Sabe que hay algunos filtros y están buenos que hay que pasar, ¿no es cierto? Saulo no pasaba, no pasaba ninguna, creo. ¿Eh? Pero ¿sabe una cosa? Dios dijo algo. Y si hay seguridad de éxito, es cuando Dios dice algo. ¿Cuántos dicen amén? Asegúrate de escuchar la voz de Dios para tu vida, para tu casa, para tu servicio, para todo lo que hagas. Y vas a tener éxito espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, ellos escucharon la voz de Dios contra todo consejo. Quizás algunos decían, mirá cómo te sale, capaz que te sale porque antes tal y ahora quizás cuando salga y tal. Pero qué lindo, si Dios lo dice, va a haber éxito. Amén. Y esta iglesia se fió, no solamente buscó a Dios, escuchó a Dios, sino que obedeció. ¿Vieron? No sé si le pasa, pero cuando recibimos palabra de Dios nos sentimos tan bien, tan especial. Dios me mostró tal. Está buenísimo. Pero después hay que obedecerla. Hay que trabajarlo, caminarlo, ¿no es cierto? Esta iglesia no se quedó con la parte de decir, wow, somos especiales. Dios nos está llamando para algo especial. Vamos a cumplir el mandato de Jesús. Sino que dijo, vamos a orar, a ayunar y lo enviamos. Eso me impacta a mí, ¿eh? Porque sabe una cosa, que si hoy tenemos gran parte del Nuevo Testamento, es porque lo escribió este ex Saulo, Pablo. Pero qué fácil es desde esta parte de la historia decir, bueno, Dios lo hubiera hecho de cualquier forma porque era el plan de Dios. Está bien, Dios es poderoso, pero Dios sigue usando personas. Dios quiere usar a su iglesia. ¿Cuánto creen esto? Dios podría enviar ángeles, podría mostrar su gloria y se convertiría España entera, Francia entera, Europa. Pero este es el misterio que decía Pablo. Dios quiere usar nuestras vidas. ¿Cuántos se van a involucrar en hacer lo que el Señor quiere? Levante su mano ahí. Amén, yo quiero. No lo entiendo todo. Dios lo podría hacer de otra forma, pero te está mirando a ti y a mí y diciendo, yo sé que Él va a obedecer. Yo sé que Él va a pensar en mis palabras, de llevar el Evangelio a su colegio, a su trabajo, y quizás a algunos de aquí también hasta lo último de la tierra. Esta iglesia pensó en eso. Esta iglesia estaba marcando un precedente. Era una iglesia que estaba haciendo algo nuevo, innovadora. Hermanos, qué lindo. En estos tiempos en que parece que todo cambia, necesitamos escuchar la voz de Dios. Hay quienes vienen con un libro nuevo, otros antiguos, otros una mezcla. Pero si escuchamos a Dios, vamos a tener éxito. Amén. Miren qué lindo. El Espíritu Santo los había llamado para la obra. Y puntos interesantes que encontré es que Pablo, Saulo, no había nacido en esa iglesia. Lo trajo Bernabé. Mira, Dios rompe esquemas, ¿no? A veces decimos de este lugar. Y es verdad, bendición. Pero aquí la primera dijo, queremos ser parte. Queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. También no era muy conocido. Saulo no era muy conocido. Pero Dios había probado la vida de este Saulo. Amén. Entonces, mire, yo puse, necesitamos ser. Bernabé me está mostrando que Dios está más interesado en que seamos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que era un hombre bueno de ser. No estaba diciendo hizo tal, hizo lo otro, era.
Dios está interesado en que seamos. Era un hombre bueno. Me gusta pensar, perdone, que nuestro Señor, cuando nos reciba en su gloria, lo que Él nos va a decir, lo que dijo Jesús, ¿se acuerda? Va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero empieza con buen. Él quiere que seamos. Bueno, no le dijo, hiciste tal. Nosotros los misioneros tenemos que mostrar, corresponde lo que hicimos, agradecer, pero yo tengo que estar más preocupado por ser. Yo tengo que estar preocupado de estar conectado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo necesita también? Todos necesitamos, hermanos. El ser, no nos olvidemos. Ahí a los hermanos en Holanda les digo, miren hermanos, tenemos que estar enchufados con el Señor. Tenemos que estar más preocupados con el ser. Y consecuencia de eso, que sirvamos al Señor. No nos olvidemos, amén. Qué lindo que es esto, porque esto tiene un impacto eterno. No sabemos a dónde para esto, pero estamos predicando, tocando vidas y eso va a más, a más. No lo sabemos. Me imagino esta iglesia en Antioquía, hermanos, que no vio el fin de la historia, no vio a un Pablo, no vio un Pablo afectando tantas generaciones hasta ahora, hasta este siglo XXI, ¿no? Dios fue mostrando de a poquito. Ellos no vieron el impacto, pero hubo una iglesia valiente, la de Antioquía. Hubo una iglesia que dijo queremos ser parte. Hermanos, qué lindo esto. Quizás no veamos todo. Quizás vengan después otras generaciones después de nosotros. Pero qué lindo decir, yo fui parte de la obra del Señor en el mundo. Yo quise ser parte. Nuestra iglesia fue parte. Donde todo estaba naciendo, donde no era muy prometedor. Ese Saulo, esa iglesia dijo, yo quiero ser parte. Qué lindo, ¿no? Qué lindo ver los comienzos. Es fácil cuando vemos la historia ya cumplida y decimos, ese Pablo era un crack. ¿Cómo Dios lo usó? Ojo, hubo un Bernabé que conectó, lo fue a buscar. Hubieron esos personajes secundarios, digo yo. Vieron que las películas salen primero los artistas principales y cuando uno va a ver una película dice, al menos yo hago esto, a ver quién está. Si hay uno conocido tiene que ser bueno, hay un porcentaje, ¿no? Uno ve la película y dice, era buena. Y después termina y pasan los títulos y pasan tan rápido, ¿no? Que yo digo, no vale la pena ahí figurar. Pero sabe que en la Biblia hay un montón de personajes que no fueron los más nombrados, pero que hicieron un papel clave. Este Bernabé, mire, dice, lo enviaron a supervisar. Después lo llamó el Espíritu Santo y decían, sepárenme a Bernabé y Saulo. ¿Saben que en la Biblia cuando nombran primero un personaje, dice que era el más conocido en el momento? Y el segundo era menos. Y la Biblia dice, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo. Y después escuchamos Pablo, primer viaje de Pablo, segundo viaje de Pablo, carta de Pablo a los Gálatas, no se escucha más del hermano Bernabé. Hermanos, y si lo encontráramos a Bernabé, quizás le preguntáramos, Bernabé, ¿no te sientes mal porque ya no se escucha tanto de ti? Quizás él dijera, para mí lo importante era hacer la voluntad de Dios. Yo siempre fui segundo. Necesitamos más segundos. Necesitamos más segundos. A veces pensamos que es ser primero. Me imagino diciendo, yo hice la voluntad del Señor, lo que Él quería que hiciera. Y si le preguntáramos a Pablo, Pablo, tú eras el primero, era un crack. Quizás Pablo decía, yo siempre fui el segundo. Jesucristo era el primero. ¿Cuántos dicen amén?
El Señor es el primero. Denle un aplauso al Señor. Somos segundos. Somos segundos, hermanos. Somos segundos. Gracias por Bernabé. Gracias por Pablo. Gracias por esa iglesia, Señor, de Antioquía. Gracias porque nos enseña tanto. Lo invito a ponerse de pie ahí donde está. Quizás si pueden tocar una melodía, los hermanos. Lo invito a cerrar sus ojos. Qué importante es poder tener la perspectiva de Dios. Qué importante es saber que Dios está interesado en nuestras vidas, nos está mirando. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien en esta tarde que diga, yo me siento que estoy en una maceta? Todo lindo, pero a la primera me cambio de lugar. Todo lindo, pero cuando hay que tomar compromiso, quizás alguno que tiene miedo. En esta tarde, el Señor te dice que es tiempo de echar raíces. Es tiempo de salir de la maceta, de quebrar eso y echar raíces profundas. Es recién ahí cuando puedes tomar toda la riqueza que Dios tiene para ti. Ese tallito, esa plantita empieza a fortalecerse, ese tronco empieza a engordar, se empieza a hacer fuerte, esas raíces van profundas, vienen tormentas, vienen vientos, y ahí están esos árboles aguantando, soportando, con la fuerza del Creador. La maceta, alguien se olvida de regarla y ahí quedó, seca, se murió, ya no la ven más. Habrá alguien que quiera decirle en esta noche, Señor, yo quiero echar raíces, todos con los ojos cerrados, yo quiero echar raíces. Yo quiero echar raíces. Dios te bendiga ahí donde estás. Dios te bendiga. Es tiempo, es tiempo. Vas a ver la bondad de Dios sobre tu vida, la bondad de Dios. Puedes bajar tu mano. Habrá alguno que está diciendo, yo hace mucho que no veo ese fruto de la bondad. Me sale otra cosa, cualquier cosa fea menos la bondad. Y tiene que volver a ser una característica de los cristianos. ¿Sabe una cosa? En esa ciudad donde aceptaron a Saulo, lo enviaron a ese que fue asesino o respaldó asesinatos, buscaba. En esa ciudad donde esa iglesia obedeció a Dios, escuchó a Dios, perdonó a ese hombre, le restauró. En esa ciudad le llamaron a los cristianos, por primera vez cristianos. No fue casualidad. Ahí había gente buena, gente que creía en que Dios hace las cosas nuevas. Y la gente decía, estos son como Jesucitos, no de una forma despectiva, sino porque se parecían al Señor. Había perdón. Quizás no eran perfectos, seguro que no. Pero había perdón, había amor. Eran buenos, buscaban el bien del otro. Había gente que quería ser segundo, decía, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Habrá alguien en esta tarde que le quiera decir, Señor, yo quiero que se acuerden de mí, porque soy bueno, buena. No por mi foto, no por mi nombre. Y yo quiero que un día me digas, buen siervo fiel. Que me recibas así, no que me recibas diciendo lo que hice para ti, sino lo que era en ti. Habrá alguien, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Viene bendición de parte de Dios. Viene bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esta iglesia impactó. Porque eran. Baja tu mano. Puedes bajar tu mano. Y la última pregunta. ¿Habrá alguien en esta noche que le quiera decir: Señor, aquí estoy, te quiero ofrecer mi vida? Yo quiero obedecer ese mandato. Yo quiero compartir el evangelio en mi trabajo, en mi casa, con mis vecinos. Y aún me ofrezco, si tú quieres, a llevarlo muy lejos de donde vivo. Si tú lo quieres, si tú me llamas, si le quieres decir esto a Dios, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. Aquí hay gente valiente. Dios te bendiga. Gente que Dios va a usar. Gente que va a impactar. Tu efecto en Dios va a tocar otros países. Tu efecto en Dios va a tocar otras naciones. Tu efecto en Dios va a rescatar personas, van a ser conmovidos otros. Tu efecto en Dios, porque estás lleno de Dios, estarás lleno de Dios, va a impactar a otros. La iglesia en Antioquía no se imaginaba este impacto. Y es hasta el día de hoy que somos bendecidos por esa iglesia. Se involucró. Dios podía usar a otros. Ellos podrían haber dicho que no. Pero esta iglesia dijo: nosotros queremos ser parte. Señor, te adoramos. Habla con el Señor ahí donde estás.